Así comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Bueno, con la relativa puntualidad de siempre, damos una vez más la bienvenida a nuestros oyentes a este programa Reconocer Radio del equipo Praxis. Ya estamos en el programa número 26. Ustedes me dirán, ¿para qué cuentan los programas? Y yo les diré, no tengo la más mínima idea. Pero como me anoto acá cada número de programa, me resulta sencillo decirlo. Y a veces me parece increíble que ya tengamos 26 programas, que significa 26 semanas de esta nueva aventura. Así que bienvenidos a todos ustedes a través de las ondas a este programa de radio, y muchas gracias a ustedes por darnos la bienvenida a sus propias casas y a sus propios sistemas de recepción, sean estos cualesquiera que sean. Estamos acá comentando que son 7 los grados que marca por lo menos el celular. No sabemos si el termómetro, no sabemos de dónde saca celular y AccuWeather y todas esas aplicaciones los datos de la temperatura, pero bueno, hay 7 grados, pero hay sol y no hay mucho viento, o sea que la sensación no es tan desagradable. Estamos bastante bien para la fecha del año en la que estamos. Y bueno, quien les habla, Walter Veneciani, el conductor del programa, les da la bienvenida. Hoy no vamos a contar con la presencia del profesor Ari Thaler, que está preparando una fiesta, que es la peña anual de uno de sus grupos de adultos más antiguo. Yo no tengo idea, pero yo creo que Sheila tiene idea de cuántos años lleva ya este elenco, que hoy tiene su peña aniversario. Porque sí tenemos en estudio la presencia de la profesora Sheila Hueros. Buenos días, buen mediodía. Y la presencia del maestro Diego Cubelli, apenas porque está llegando y armando sus petates. Recién llegadito, buenos días, buenas tardes. Y tenemos en los controles a Emiliano y a Henry, que por ahora se ha dado a la fuga de los controles, pero bueno, hemos quedado en buenas manos. Tampoco ha venido hoy mi nieto Eros Mateo, que es una presencia constante en amenizando nuestro transcurrir en este programa. Sheila, te preguntaba si te acordás cuántos años tiene ya Flor de Amancay, que hoy está en su peña aniversario. Bueno, 14 años, y en realidad Flor de Amancay festeja hoy y se llama la fiesta de las chichis. Sí, diríamos que este grupo nosotros lo hemos visto los hemos visto crecer, pero en realidad ya estaban un poco crecidos cuando los empezamos a ver, así que los hemos visto transcurrir a lo largo de todos estos 14 años que nos están remontando, entonces por allá por el 2006 más o menos. Sí, porque además tiene una particularidad este grupo. Este grupo se inicia a partir de otra integración, que era el grupo Itaí. Cuando Ari empieza con esto... Pero Itaí era el grupo infantil. Itaí era el grupo infantil, pero este grupo tenía papás y mamás, o integraciones familiares, alguna, diversa. Que iban a ver llevar a los niños y a las niñas a los ensayos. En algún momento plantearon que bueno, que estaba bueno cuando se llevaban a este elenco de Itaí, se llevaba a las actuaciones, a las presentaciones que iban teniendo, pero también a otras peñas. Claro, los papás en realidad se encargaban de llevar a los integrantes, bueno, llevar sus ropas, sus atuendos, temas de maquillajes, peinados y demás. Pero claro, en ese ambiente quedaban un poco como colgados, sin demasiada actividad. Entonces, bueno, le pidieron a Ari si no les empezaba a enseñar algunas danzas como para compartir en estos ámbitos que se llaman peñas y poder disfrutar también desde este otro lado, ¿no? No solo mirando o viendo o atendiendo y
y llevando a sus hijos, sino también interactuando de otra manera. Y bueno, y así es que empieza Ari a enseñarles a este grupo de personas distintas danzas, pero luego se van entusiasmando y van convirtiendo ese grupo en algo más, con otras aspiraciones o expectativas, y comienzan ya a hablar de vestuario y comienzan a hablar de danzas, y bueno, y así se va formando Itaí, que tiene ya Flor de Amancay. Flor de Amancay, que tiene ya varios años. Y las chichis son las señoras que integran Flor de Amancay, y las chichis, bueno, es el nombre afectivo que le asignó Ari a sus bailarinas de este elenco, pero que además se generó de todas maneras una apertura a que todos le llamemos las chichis, y son unas personas que además cocinan muy bien, se divierten muchísimo, son geniales, y bueno, y llevan ya muchos años de alternar no solo como elenco, sino con otros elencos, y se hacen vestuarios y generan unas peñas espectaculares. Ahora vamos a pasar la ubicación y el horario de esa peña, pero también les quiero decir que es un grupo que tiene dos peculiaridades muy importantes. Una, que ha sido durante muchísimo tiempo un grupo con un alto nivel técnico en sus presentaciones. Estamos hablando de un grupo de adultos mayores que en la mayor parte de los casos aprendieron a bailar de adultos mayores por esta trayectoria que estaba marcando Sheila. Aún así, todas sus presentaciones y sus coreografías tienen un enorme cuidado, han ganado cantidad de premios en todo este sistema de concursos que hay en la danza folclórica, del que no vamos a hablar hoy. No estamos del todo de acuerdo ni unisos, pero el hecho es que ellos se han presentado, han ganado muchas veces, han participado en cantidad de lados y tienen un reconocimiento instalado en ese sector de la danza tradicional. El otro elemento muy característico, que más allá de que a lo largo de estos 14 años gran parte de su integración ha cambiado, es interesante que empezaron a bailar porque los hijos o los nietos bailaban en Itaí con Ari y ellos iban a llevarlo. Muchos de los hijos y los nietos dejaron de bailar en esos grupos, o sea, todos prácticamente, crecieron, evolucionaron, algunos dejaron de bailar directamente, otros pasaron a bailar en otros elencos, en otros grupos con niveles más altos de requerimiento, y Flor de Amancay fue quedando al lado de Ari y como uno de sus grupos característicos. O sea que vaya desde acá un abrazo a Flor de Amancay y a Ari Thaler en su aniversario, en su 14 aniversario, y los esperamos a todos los que quieran ir hoy a celebrar. Nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, también, y le pedimos a Sheila que nos diga lugar y hora de esta peña aniversario de Flor de Amancay. Bueno, esto es en el Salón Comunal Mesa 2, en Casaballe y Coronel Raíz, y comienza a las 19 horas. Y como de costumbre van a haber muchos regalos, diversión y sorpresas. Y hay muy buena locomoción. Hay muy buena locomoción Bueno, y ustedes imaginen que tienen que ir a este año, hoy, a esta peña, porque imaginen que si esta va a ser una gran festichola. El año que viene imaginen que son los 15, entonces yo no sé qué es lo que pueden inventar las chichi para los 15, pero me imagino, pero sí, me puedo imaginar, sí. Hay lo que van a inventar, ganando un lugar para esa fiesta. Sí, yo creo que si ustedes son conscientes de esta cuestión, tendrían que ir a esta peña, porque si no, lo más probable es que el año que viene no los inviten a los 15 y ahí van a perder algo muy importante. Pero sí, me puedo imaginar lo que van a hacer las chichi para los 15. Bueno, nos acercamos al 25 de agosto y como es una tradición que hemos ido formando en este programa, tendríamos que hacer un análisis pormenorizado de cómo se ha llegado a esa fecha 25 de agosto, a esa declaratoria de la independencia, a ese pacto, a la figura de Lord Ponsonby, a cómo llegaron y transcurrieron nuestros eternos amiguitos Rivera y Lavalleja, acercándose poquito a poquito a esa situación después de haber pasado por tan diferentes situaciones
histórica de relacionamiento con el movimiento artiguista, con la invasión de los portugueses primero, con la queda del Imperio de Brasil. Recuerden que nosotros en ese momento éramos la provincia cisplatina y estábamos bajo control de lo que era desde el año 22 el Imperio de Brasil, después de esa famosa declaración de Pedro I que cuando le dijeron que tenía que volver a Portugal con toda la corte imperial, dijo Eufico y formó su propio imperio acá en América. Pero esto es muy interesante. Aquella discusión eterna que se dio a principios del siglo XX entre si la fecha patria era 1825 o 1830, los blancos hinchaban por el 25, porque estaba La Valleja ahí sosteniendo la bandera de los 33, los colorados hinchaban por 1930, porque estaba Rivera como primer presidente, la jura de la primer constitución, y el primer presidente electo del país, que fue don Frutos. Entonces los colorados hinchaban como un partido de fútbol. Realmente se vivió en aquella época como un partido de fútbol, y quedó como un empate, porque quedaron las dos fechas, que son los dos feriados no laborables que tenemos en mediados de año, ¿no? Que es el 18 de julio para los colorados, el 25 de agosto quedó para los blancos. Después se generó una discusión más profunda, más cercana en el tiempo, ya desde la época de Metol Ferrer en adelante, todo sobre si era el 25 o el 28 la verdadera declaratoria de la independencia, porque bueno, hubo ahí algunos cambios. En el 25 se anuncia y en el 28 se consolida oficialmente. Pero más allá de que esa es una tradición de Reconocer Radio y que siempre hacemos ese tipo de análisis, se los vamos a quedar debiendo por lo menos al sábado que viene, porque en este momento estamos con el entusiasmo de la nueva significación que tiene para todos nosotros el 25 de agosto, que es, sin lugar a dudas, lo que más nos interesa, que es la gala anual de la danza tradicional. Y este año, como ya se los comentamos, uno viene de los talleres de toda la semana y casi se me escapa estos vicios del oficio, casi les digo en la clase anterior. Como vimos en el programa anterior y en el otro, estamos en la 10ª gala anual de la danza tradicional, con una programación espectacular, con el lanzamiento, como ustedes ya saben, de los premios Praxis, y le vamos a pedir a Sheila que nos redondee un poco toda esta secuencia de actividades que van a ocurrir, cuándo, dónde, cómo, quiénes van a bailar, quiénes van a cantar, quiénes van a tocar y qué premios vamos a dar. No les vamos a decir a quiénes les vamos a dar los premios, vayan y vean. Bueno, cada 25 de agosto, como bien decía Walter, en Uruguay se celebra la Declaratoria de la Independencia, y estamos casi cerca de cumplir los 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Este año son los 197 años de la Declaratoria de la Independencia. Y bueno, esa declaratoria se realizó en la Piedra Alta de la Florida, y nosotros vamos a celebrarla en la Sala Verdi en Montevideo. Como todos los años, vamos a generar este encuentro, que este año ustedes saben que tiene la presencia de una nueva integración, que es la Macaca, que vamos a estar entregando a 5 de ellas como lanzamiento, y que bueno, estamos aprontando todo con las personas que van a entregar ese premio a los homenajeados, y creo que va a ser momentos muy, muy agradables, pero también con mucha sensibilidad, porque bueno, las premiaciones, cuando son bien reconocidas las personas, generan este tipo de sensibilidades, y por lo tanto hay que disfrutarlas, celebrarlas y también acompañarlas. En este caso, además, bueno, van a estar los elencos que les hemos estado mencionando todos los sábados, contándoles un poco qué elencos van a estar, y los repetimos. Va a estar
el elenco de Sal Si Puedes, dirigido por Laura Cristina González. Va a estar El Estribo, dirigido por Amparo Lucas y la dirección artística de Ari Thaler. Va a estar Nuestra Danza, dirigida por Sabrina Veneciani y Juan César. Y va a estar el otro elenco, que es Huella del Sur, dirigido por Mercedes Barcelona. Yo creo que hay dos que podemos mencionar a quienes se van. Hay dos grandes premios que se van a dar ¿Te arrepentiste? por única vez. Sí, me arrepentí porque me dieron ganas de chupear algunas cosas. Me parece que esos dos grandes, acá estamos en confianza, nadie nos... Sí, pero te estamos mirando tanto Diego como yo, como diciendo, mirá, y Emiliano del otro lado de... Nadie nos ve, ahora que estamos solos, podemos comentar al menos los dos grandes premios que vamos a dar, porque son reconocimientos que vale la pena. ¿Qué se dice cuando la gente hace esto que estás haciendo vos? A Valle le decidieron que era una infidencia. No, pero esto era delata, con los dólares. Eso delata también mi edad, porque resulta del cambio allá por el año 1960. Pero cuando no pueden estar la gente con la boca cerrada y se le escapa así porque le dicen incontinencia verbal, pero a mí no me gusta. No es incontinencia verbal, no, cuando querés contar una cosa que no tenías que contar. Ay, no me sale, bueno, ya me va a salir. Bueno, pero me parece que hay dos grandes celebraciones a dos figuras consulares vinculadas con la danza tradicional de nuestro país que ya no están entre nosotros, pero sí está entre nosotros su obra y su trabajo, y que van a tener ese reconocimiento, esos grandes premios que... no digo que por única vez, pero no van a ser frecuentes, no vamos a tener todos los años. Después les vamos a contar cómo va a ser, cómo planificamos este sistema de premiación, pero para compartir la infidencia, antes que me reten a duelo, como le pasó a Jorgito, para las generaciones nuevas en algún momento vamos a tener que redimensionar, traer al presente aquella historia de la infidencia de Jorge Valle. Estamos hablando de la década del 60, un jovencísimo Jorge Valle, pero bueno, ya lo vamos a contar en algún momento porque vale la pena, porque además es muy gracioso. Hubo eventos muy graciosos entre medio, pero bueno, no sé si estás de acuerdo, Sheila. Yo te invitaría a que nos contaras a quiénes van a ser. Claro, vos decís la infidencia y yo tengo que contarla. Mirá que bien. Así no me vienen los tiros para mí solo. Ah, bueno, mirá qué fabuloso. Bueno, está. Ya que estamos en el baile, bailemos. Bueno, nosotros con el equipo formamos miren cómo les aplazo los nombres. Nosotros con el equipo formamos una comisión integrada por varias personas del equipo, para generar justamente toda la elaboración, discusión, debate, profundización y desarrollo de lo que iban a ser estos premios. También generamos en su momento una reunión para definir cómo visualizábamos cada uno de nosotros este primer lanzamiento. Que entendíamos que no podía faltar la macaca ya en 3D, y que debíamos otorgar por lo menos entre 2, 3 o más premiaciones en este contexto. Entonces, algo que surgió inmediatamente fue generar dos grandes premios, y estos dos grandes premios, y sin dilatarles más los nombres, son uno para Flor de María Rodríguez Romero, posteriormente Flor de María Rodríguez de Ayestarán, y el otro es para Yamandú Rodríguez. Y vamos a contarles someramente quiénes eran estas personas, pero antes vamos a pasar un poco de música. Bueno, ¿te parece? Pongamos ahí un tema musical. Una chimarrita, danza que le gustaba a los dos. Ruta 7 serpentea por el Uruguay profundo, aire, puro pasto y cielo, por los suburbios del mundo, igualita que mi vida, partes buenas, partes malas, mucho tránsito pesado,
con mucha curva y lomada. ¿Quién fue que acható ese cerro? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? Se acomodan, cual racimo a su costado, ventanitas de inocencia, paredones desolados, son pueblos donde murieron las últimas pulperías, donde quedaron debiendo todas las ideologías. ¿Quién fue que acható ese cerro? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? Se presta, sí. Son 9 pasos a nivel de un tren que pasó hace tiempo, que solitas están las vías en los codos del silencio. No es pa' flojo caminarte, ruta 7 Culebrera, vas a dormir con San Pedro si te agarra la cancera. ¿Quién fue que acható ese cerro? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis, radiofrecuencia 808.com. Y algunos de los que nos escuchan sabrán inmediatamente de qué se trata cuando decimos Flor de María Rodríguez Ayestarán o cuando decimos Yamandú Rodríguez, pero probablemente otros no, y no entienden por qué estas personas han sido tan importantes para el desarrollo de la danza folclórica en el Uruguay. No contamos con ninguna de ellas dos en este momento, los dos son personas fallecidas, pero ambas han hecho aportes muy importantes a esta forma de disfrutar nuestras identidades y nuestras tradiciones culturales, y también de transitar con nuestros propios cuerpos nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿De quién de ellos querés que hablemos primero, Sheila? Bueno, yo creo que podemos empezar hablando por Flor, que tenía un poco... Bueno, esta mujer excepcional, yo creo que conocida por la mayoría de las personas del sector, y también no solo del sector de la danza rural o tradicional, sino también de la danza clásica, porque fue bailarina del Ballet del Sodre allá en sus inicios, y que realmente nos parece que es hora de generar y seguir construyendo, por lo menos desde la visión que tenemos en el equipo Praxis, esta no solo memoria, sino reconocimiento y en alguna medida reconstruir los acervos, reconstruir estas identidades, reconstruir estos perfiles que tienen que ver con las personas que han generado y han brindado a todo el sector muchísimo conocimiento. Cuando hablamos de personas referentes,
porque podemos hablar de objetos o de referentes en otras dimensiones, pero cuando hablamos de personas referentes, creemos que no podíamos eludir el convocar y el significar a través de una estatuilla, en realidad, a estos dos maestros que tuvieron además diferentes rutas de trabajo, tanto desde el punto de vista de su lugar donde generaban la parte danzaria, y también desde sus propias visiones, desde el punto de vista coreográfico. Entonces, Flor además, una mujer nacida en Las Piedras. Yo creo que Canelones tiene como además, no sé, como esa cuestión importante de que allí nacieron figuras trascendentes de la cultura popular, sin duda. Y en la danza, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Porque Flor de María mantenía su ballet folclórico del Uruguay, y Yamandú comenzó con un ballet juvenil, que lo comenzó con niños, después fueron creciendo, pero también después se transforma en un ballet de la Intendencia, en un ballet en esa época municipal, y luego le ponen el nombre y se transforma en el ballet folclórico nacional, que conocíamos como el Bafona. Y que su hijo sigue manteniendo hasta el día de hoy ese mismo nombre, con una formación artística que él dirige. Grupo que además se genera en el caso de Yamandú a partir de otro elenco que se llamaba y por donde anduvo también Flor de María. Entonces, Canelones puede colgarse estas medallitas, ¿no? De estas personalidades que para la danza, en este caso, han sido excepcionales, pero nos han brindado todo un desarrollo y han compartido su conocimiento. Y que generaron también un aporte en formación de personas, en construcción de bailarines, una cantidad de personas que han sido luego importantes en el mundo de la danza folclórica y en otros ámbitos también, formaron parte, por ejemplo, en este momento estamos hablando de Yamandú, de ese elenco, fueron formados artísticamente por Yamandú Rodríguez. Pienso en Rosana Prato, que fue una de las figuras consulares en toda aquella época de los grandes pericones de Canelones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, entre el 2008 y el 2014 había toda esa onda que empezó con un impulso de una asociación de jubilados de Las Piedras, y que tomó Elena Pareja, que en aquel momento era presidenta de la Comisión de Patrimonio de Canelones, y después fue también integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio, y tomó con mucha fuerza ese tema, impulsó la posibilidad de llegar a el libro Guinness con el pericón más grande del mundo, y eso fue después un impulso que construyó vecindad entre los grupos de danza, construyó camaradería durante casi 6 años. Se hizo del 2008 hasta el 2014, y Rosana Prato fue fundamental en toda esa etapa fundacional. La persona que en este momento tiene a su cargo la coordinación de la Escuela Nacional de Danza en el área de danza folclórica, Jorge Caride, también fue un bailarín formado por Yamandú Rodríguez, y ni que hablar, nuestro intendente de Canelones, Yamandú Orsi, era bailarín del grupo Ballet Folclórico Nacional de Yamandú Rodríguez. Sí, igual en la niñez, por ejemplo, hay varios que se formaron previamente, ¿no? Pero que llegaron a una incidencia importante de Yamandú Rodríguez. En el caso de Jorge, por ejemplo, Caride, sé que tuvo la formación junto con Cristina Raggio, a la cual, si está escuchando, le mandamos un saludo. Ella hace muchos años que está radicada en Francia, pero que sí anduvieron todos por ese digamos, circuito que generaba Yamandú también. Y que en comparación, dos estilos bien distintos de formar a los bailarines, tanto Yamandú como Flor. Flor fundó la escuela de danza junto con Margaret Graham como directora de la parte de danza clásica o ballet,
y Flor de la división folclore, y Yamandú tenía, digamos, como su escuela a partir de ese ballet posteriormente, y luego tuvo también trascendencia esa escuela, pero que no tuvo la misma, digamos, institucionalidad que la Escuela Nacional de Danza, que depende además del Ministerio de Educación y Cultura, y hoy a través de el SODRE. Entonces, digo, las rutas institucionales fueron diferentes, pero desde el punto de vista de la formación. Y que partían de paradigmas y de corrientes de investigación, aunque eso es medio borroso, pero sí de paradigmas y de referentes distintos. Flor había trabajado mucho en la reconstrucción de las danzas folclóricas, generando todo un acervo basado en la clasificación Ayestarán de Lauro. Con el material que Lauro había recogido, había generado su propia idea de la danza folclórica. Yamandú se había basado más en lo que había construido o diseñado Fernando Assunção, que era durante muchos años, yo creo que Lauro no lo consideraba así, pero Fernando se sentía como una especie del archienemigo de Lauro Ayestarán, como una especie de Batman y el Guasón. A Fernando le tocaba el Guasón. Yo creo que Lauro no lo consideraba tan importante, pero Fernando sí permanentemente intentaba colocarse en ese lugar, y Yamandú había tomado mucho más enseñanza de ese lado de la corriente. Eran dos corrientes que tenían algunas diferencias estéticas. La corriente de Flor era bastante más estilizada, por utilizar un término que ahora está muy en boga, mucho más cercana a las concepciones internacionales del ballet folclórico como género. Claro, pero Yamandú las tenía, yo creo que ahí habían algunas cuestiones, digamos, como siempre sucede, ¿no? Que son de debate y de profundización o de desarrollo y de... Pero que no ocurrieron en su tiempo. No tan así. ¿Vos te acordás que Yamandú fue quien inició allá por los años 80, 81 aquellos congresos en Florida? Sí. Miren, estamos en Florida de nuevo, cerca de Florida por estas fechas. Que En el 80 y en el 81. En el 80 y en el 81 aquellos congresos, sí, de danza, en los cuales se había convocado fundamentalmente a Flor y a Fernando Assunção, que fue muy divertido tenerlos juntos. Digo, yo conocía mucho a Flor y a Fernando en ese momento no tanto, pero me resultó muy divertida la situación en aquella mesa en el teatro. Y después, bueno, más allá de esa situación puntual, Yamandú pretendía, digamos, justamente, yo no sé, no me parece que acercar, nosotros dos participamos de esos congresos. Sí, sí. Bueno, estaba también Uruguay Nieto por aquella época y varios colegas más. Pero uno de los temas que me parece fundamentales de lo que pretendía hacer Yamandú en aquella época, fíjense de los años que estamos hablando, la cantidad de años, era no generar una uniformación de las corrientes, sino generar, digamos, la apertura y la visibilidad de varias formas de enfoque que se daban. Yo creo que no llegó a ocurrir a esos niveles, y lo que me parece interesante es que llegó de alguna manera a ocurrir luego a lo largo de los años a través del cuerpo de los bailarines, porque innumerables bailarines que integraban el elenco de Yamandú, o que compartían esa visión estética porque integraban otro elenco que habían sido formados por alumnos de Yamandú, después hicieron la Escuela Nacional de Danza. Sí. Y asumieron la otra formación, y yo creo que de alguna manera esa hibridación se dio después en los propios cuerpos, en el propio trabajo de los bailarines y de sus grupos a lo largo del tiempo. Un fenómeno bastante interesante que habría que cotejar y investigar, cómo en la cultura popular las hibridaciones se terminan dando siempre, cuando hay cosas para mezclar. Pero les vamos a contar también, vos querías seguir con Flor, quedó Flor por el camino. Vamos a Flor una breve Flor hace semblanza, camino. una breve semblanza de esa señora, porque vamos a ir después muy profundamente cuando empecemos a indagar y a preguntarle más cosas a Sheila sobre esa danza folclórica en los 70. Va a aparecer una y otra vez la figura, y es como de que Flor entramos de manera acá, sistemática. ¿no? Bueno, Flor de María
fue, creo que para mí, una figura central. Creo que es mi maestra. Y yo creo que tuvo esa visión de generar, primero con su ballet folclórico, pero ella ya venía insistiendo en todo, ella pertenecía también al sector de la danza tradicional independiente. Ella dirigió muchos años incluso cuerpos de baile como el del Pericón. Estuvo en San Felipe y Santiago, y ella ya venía con una instrumentación o formación de bailarines que iban generando en esa experimentación, me parece que ella hacía estas coreografías que estaba reconstruyendo de nuestro acervo danzario. Forma por el fines del 74, casi 75 ya, el Ballet Folclórico del Uruguay. Y fíjense que esto revoluciona desde el punto de vista estético, pero también revoluciona las cabezas de las personas que estaban en el sector, porque Flor en ese momento elige y convoca a determinados bailarines que pertenecían a la institución del Pericón, a empezar a ensayar con ella más allá de ese ámbito. Entonces, allí hay toda una serie de cuestiones bastante divertidas por un lado y algunas no tanto. Pero les vamos a contar también brevemente cómo va a funcionar estos premios a lo largo del tiempo. Lo que planificamos, que esto es un lanzamiento, es dar unos primeros premios, una primera entrega, pero después, a partir de la edición 2023, los premios van a tener un funcionamiento completamente diferente. Nosotros aspiramos fuertemente a que esto sea un reconocimiento anual al estilo de los Florencios o de los graffiti a la música, o Florencios al teatro, o si les gusta más, los Oscar al cine. Que sea un reconocimiento al trabajo de los artistas en un periodo concreto, a lo largo de un año, durante todo un año, un periodo que va a partir de la realización de esta gala, inmediatamente después, desde el 1 de septiembre hasta junio-julio del año que viene, van a tener la posibilidad los elencos del nivel que quieran de presentar sus trabajos que hayan sido bailados en público en el Uruguay en ese periodo de tiempo, mandar un video y postular a través de nuestra página web equipopraxis.com, postular su trabajo para que sea tenido en cuenta en los futuros premios Praxis. Los premios Praxis se van a otorgar a los espectáculos, se van a valorar esos espectáculos, se van a entregar premios a la mejor dirección, al mejor espectáculo, al mejor bailarín, a la mejor bailarina, a las mejores coreografías, año tras año, y van a tener un sistema que intentamos que ofrezca las mejores garantías de transparencia y de calidad en la selección. Vamos a generar un esquema de 2 jurados, uno conformado por referentes importantes y reconocidos del sector, de alrededor de 5 miembros. Algunos de ellos van a ser de integrantes de nuestro equipo Praxis, pero por lo menos 2 o 3 van a ser externos al equipo Praxis, gente que vamos a invitar a tomar esa responsabilidad, a ver todos los espectáculos postulados una vez cerrado el periodo. Los que se puedan ver presencialmente se irán a ver presencialmente, los que no se verán a través de su representación en video, y con ese material este grupo de jurados va a conformar las ternas para cada categoría. Para la categoría formativa, que principalmente está destinada al trabajo de niños y preadolescentes, a la categoría socio-recreativa, que fundamentalmente busca dar un espacio de contención para el trabajo de los adultos y de la gente más grande, y lo que llamamos categoría integral, que es donde van a tener posibilidad de presentarse todos los grupos, los que en este momento están con un trabajo más técnico, más profesional, más acabado,
y que tengan esa posibilidad y los otros tengan un espacio más contenido. Pero cada uno va a decidir dónde presenta su trabajo. Estas ternas que va a seleccionar este jurado de 5 miembros altamente calificados va a ser puestas a consideración. Solo estas ternas, por ejemplo, los 3 videos que fueron elegidos para integrar la terna de mejor espectáculo, se pasarán a un jurado más extendido de alrededor de 10 miembros, muchos de ellos de la danza tradicional, pero varios que pertenecen a otras disciplinas del arte, a la música y al teatro fundamentalmente, y al carnaval, para que los vean estos espectáculos y elijan de entre esas 3 ternas, elijan el ganador, cosa que no se va a saber hasta que alrededor de julio del año que viene se haga la ceremonia de entrega de los premios Praxis y se pueda decir de la manera más gauchesca que podamos: the winner is Aijuna. Eso está bueno. Y se revele quién es el ganador de cada una de las ternas. Y con esos ganadores, espectáculos, bailarines, coreografías, con toda esa nueva playa de espectáculos de alta calidad, se va a conformar la gala del 25 de agosto de 2023. Que suma 7. Que suma 7. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque sí, porque es Kabbalah. Ah, sí. Suma 7. Bueno, y nos vamos a una música antes de convocarlos a un sorteo. ¿Cómo no? Porque esto es muy importante, porque esta gala va a tener la posibilidad de que muchos de nuestros oyentes vayan a verla personalmente. La pueden ir a ver todos, basta que pasen por Boletería de la Sala o Ticantel, pero algunos van a tener la suerte de ser ganadores de un sorteo. Ahora vamos a una música y les comentamos lo del sorteo. Vayamos. Adentro, cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, es de algarrobo, también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, yo me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Vamos a la otra. Al rancho un alero especial para cantar, para bailar, para darme el gusto y así vidalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe matear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro sí pues. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es mandar un mensaje al número 097-915-077. 097-915-077. Y van a decir, quiero una doble. Y el número de cédula de identidad. Repetimos, 097
97-915-077. Quiero una doble y el número de cédula de identidad. Con eso participan del sorteo por entradas dobles para la 10ª gala anual de la danza tradicional, que le hemos estado contando hasta ahora todo lo que va a contener. Quienes no resulten favorecidos con el sorteo pueden adquirir sus entradas por Ticantel al módico costo de 300 pesos por localidad. Y en boleterías del teatro, solamente en boleterías del teatro, pueden adquirir ya de manera anticipada, en el momento que quieran, entradas 2x1 a 400 pesos cada una de estas entradas dobles. ¿Ah? Yo creo que hemos cumplido con explicarles más o menos lo de esta gala. Estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos con esta actividad. Nos gustaría que todos participaran. Y sin más preámbulo vamos a pasar a un nuevo bloque que iniciamos la semana pasada, que nos parece muy importante y que tiene que ver con la música ciudadana que se está produciendo y se está creando y compartiendo en el Uruguay en este momento, en la actualidad. Este sector está a cargo del maestro Diego Cubelli. Adelante, maestro. Bueno, mucha responsabilidad, pero sí, como hicimos la semana pasada, la idea de este espacio es tomarlo también de la manera más amplia posible y también aprovechar para ir comentando actividades que van surgiendo, ¿no? Que presentaciones y todo este tipo de cosas. Para empezar esta entrada, digamos, quería compartir un tema de un disco que salió hace unos 5 años y que ha tenido muy poca difusión, de un cantor duraznense, Joselo Santini, al que le llamamos el Piojo Santini, que es muy, muy conocido en los pagos de Durazno, y con una larga trayectoria, ¿no? Integró un conjunto en los años 60 con sus hermanos, llegó a grabar un LP de aquella época, y una de las cosas que ha venido haciendo es trabajar con textos de un poeta también, podríamos decir un poco olvidado, o tal vez olvidado no porque no ha sido conocido, que es Luis Ramón Igarzábal, de Durazno, que es poeta, fue maestro rural. Hay una canción muy conocida de él que llegó a cantar Mercedes Sosa, y que también hay unos problemas ahí de autores, porque claro, se la apropió otro cantante, y que fue Piero. La canción Soy Pan, Soy Más, o algo por el estilo. La que canta Mercedes Sosa. La que canta Mercedes Sosa. Esa canción, esa letra es del poeta duraznense. Mira. Bueno, y en ese disco hay un tango con letra de Luis Ramón Igarzábal y música de Joselo Santini, que se llama Sergio. La vamos a escuchar. Sergio tiene 11 años y aparenta tener 6. En verano anda descalzo y en invierno anda también. Junta la comida que la gente tira, junta la comida que la gente tira para él. Ni un político de aquellos, ni un actor profesional lo superan a este niño en el arte de inventar. Deme una moneda, mi madre está enferma. Deme una moneda, mi madre está enferma en el hospital.
antes que su propio nombre le enseñamos a mentir. El engaño es como el aire para poder subsistir, y toda la vida es una mentira, y toda la vida es una mentira, es una mentira color cantegris. Su juguete es la basura, su maestra es la vereda. Sergio, hay que cambiar de mano, porque los buenos la quedan. Vino el basurero y llevó primero, vino el basurero y llevó primero tu inocencia. Es difícil echar flores si anda el miedo en las esquinas. Cuando quise acariciarlo, me topé con una espina. No me dijo nada, pero su mirada, no me dijo nada, pero su mirada me castiga. Antes que su propio nombre le enseñamos a mentir. El engaño es como el aire para poder subsistir, y toda la vida es una mentira, y toda la vida es una mentira, es una mentira color cantegris, y toda la vida es una mentira, y toda la vida es una mentira, es una mentira color cantegris. Muy bien, escuchábamos entonces el tango de Luis Ramón Igarzábal y José Lo Santini, Sergio se llama, y que además este disco fue grabado en la usina cultural de Peñarol. Dato interesante. Bueno, en estos días va a haber una presentación el 28 de septiembre, domingo, de alguien que, si bien no se ha dedicado al tango propiamente dicho, sí ha tenido un espectáculo que se llamó Desde el Alma. Estamos hablando de Vera Sierra. Va a estar el 28 de septiembre en la Sala Citarrosa, en el marco del ciclo Marea, con músicos invitados. Tiene la particularidad que es que junta dos de las actividades de Vera, que es la música y la pintura, y van a ver, se van a exhibir pinturas y la parte plástica de Vera. Y bueno, como decía, no se ha dedicado a la música ciudadana propiamente dicho, como tradicionalmente lo entendemos, pero vamos a ir a escuchar un vals de su autoría que se llama Ayer. Ayer que me viene a buscar, ayer que conoce quién soy, verdad y desatino, y aquel amor mío, cuánto me enseñó, ángel de mi laberinto. Ayer que nostalgia me da, poblado al que no puedo entrar,
encontrar mujeres queridas, los hombres que guían, unos y otros son novios de mi fe en la vida. Pronto envejecí y en aquella fuente de la juventud, corazón y mente en su plenitud, no me resistí a ninguna prueba y lo que yo soy resultó de aquella ayer que revivo otra vez, ayer que atesoro el pensar portal hacia el fondo de aquellos caminos. Cuánto agradecí al pensar en ti ayer. Fuente de la juventud, corazón y mente en su plenitud, no me resistí a ninguna prueba y lo que yo soy resultó de aquella ayer que revivo otra vez, ayer que atesoro el pensar portal hacia el fondo de aquellos caminos. Cuánto agradecí al pensar en ti ayer. Bien, escuchábamos a Vera Sierra, como también veíamos de una grabación en vivo. Bueno, también en la fecha 11 de septiembre va a haber un espectáculo de homenaje a Dino. Es un espectáculo que en realidad estaba programado para marzo del 2020 y en marzo del 2020 pasó lo que todos sabemos. Hubo que postergarlo y en el medio a Dino se le ocurrió morirse, entonces ahora pasó a ser un homenaje. Se celebra los 50 años del primer disco de Underground de Dino y también los 25 años del disco de Walter Bordoni y Gastón Rodríguez que hicieron en conjunto, Aguafuertes Montevideanas, que dejó unos cuantos, se podría decir, clásicos para la música uruguaya. De este último son 25 años. Entonces vamos a escuchar, sí, un tango por Walter Bordoni, que a mí me gusta mucho porque también lo utilizo a las veces que me toca, por ejemplo, dar alguna charla de tango o algo. Me gusta usarlo como introducción porque, no sé, genera como... Me parece que está muy bien retratado cierta identidad del tango de este lado del Río de la Plata, digamos. Entonces vamos a escuchar a Bordoni en un tango, como decía hoy, que él no se dedica al tango, pero es un tango a su manera. Entonces vamos con Intravenoso. Sudando frío en el sillón del peluquero, mensual suplicio de mis días de escolar. Sonreían a ambos lados del espejo Carlos Gardel y el 9 de Nacional. El asesino iba afilando su navaja
Clarín tocaba melodía de arrabal y de allá arriba me miraba fijo el mago, como diciendo, pibe, bancatela. Llegaba Troilo adormilado en la garúa, chispeando mansa por este lado del sur, mientras soñando anda a saber en qué Varsovia Goyeneche escabeaba mi salud. Y pa' que prendiera del todo la vacuna, se armaba duelo criollo entre el feo y el varón, que acuchillándose con 100 milongas tristes entristecían mi niño corazón. Perfeccionando técnicas de arrimadita, acuclillado en un patio del cordón. Mi vieja llamaba esta la comida, el barrio se escondía detrás de un vitró. Roncaba Radio Artigas sobre la repisa, su ruido a lata dominando el comedor. Yo hundía la ñata en los tallarines, clamándole a Mandrake salvación. Y en la serena sobremesa del domingo, Homero y Mastra compartían el café y Cepolín refunfuñaba contra el mundo, Cadícamo vibraba con Solé. Y así por vía intravenosa me fueron enchufando un raro metejón, un universo que se afincó de callado en mi porfiado costado de soñador, de soñador. Muy bien, escuchábamos a Walter Bordoni en letra y música y piano y voz, el tango Intravenoso. Y como decíamos que el 11 hay un espectáculo en el Teatro Solís que va a estar Bordoni y va a estar otra gente homenajeando a Dino. Vamos a ir a escuchar un vals de Dino del disco Milonga de los años 80, el vals Las Casas. Están destruyendo las casas que a muchos vieron nacer. Teníamos tanto espacio para jugar, saltar y correr. Reuniones de la familia alegre a festejar, bautismos, aumentos de sueldo, las fiestas de Navidad. Y cuando alguno moría, su alma pasaba a integrar esas viejas paredes queridas que su trabajo ayudó a levantar. Otra ciudad, otro tiempo, de muy otra realidad. Pequeño espacio vital, delgada pared de cemento, tan cara y tengo que pagar.
Prohibidos el perro y el gato, el ruido después de las 10. No seques ropa en los balcones, es casi peor que en un hotel. Si gimes cuando te poseo, el niño va a escuchar. Y es como quedarse callado si andas con ganas de cantar. Por eso añoro esas casas que a muchos vieron nacer. Teníamos tanto espacio para jugar, saltar y correr. De que Diego cierre, hay que recordar también que el 7 de septiembre hay un espectáculo muy importante del que nos ha dado muy poca noticia, pero que lo vamos a invitar a que nos cuente por qué manera nos quedamos casi hasta sin discos de ni discos de Canaro. Ah, bueno, sí, el 7 estaba pensando que había, no me acordaba. Casi que ni discos de Canaro tenemos para el 7. Y bueno, ahí lo que va a haber es un espectáculo poético musical en la sala Atahualpa del Galpón, y nada, es un poco poner música y poesía en voz y en puesta de escénica, digamos, ¿no? Va por ahí el asunto. Son textos de Eduardo Novareda, de su último libro Faltan Datos, canciones de Colón Babiasco, también de su último CD del año 2021, y del último libro mío que salió en el 2021. Y bueno, y ahí hay un menjunje. Estuvimos desde marzo hasta... Que tu libro de poesía, que se llama Raja lo Blanco, Exacto. Lo Blando, y que también quienes quieran acceder a ese libro, basta que manden un mensaje y nosotros Sí. se los podemos acercar por un módico costo. Exacto. Y bueno, estuvimos unos 4 meses más o menos preparando el guión y después ensayando ya con el guión. Es un trabajo colectivo interesante transitar por esos episodios así colectivos. Eso va a ser entonces el 7 de septiembre en la sala Atahualpa. ¿A qué hora? Va a ser a las 20 horas y bueno, están las entradas. Y yo en tengo Ticantel. una duda casi existencial. ¿Por qué se llama Ni Discos de Canaro? Sí, porque surgió, hay un verso que habla de eso y bueno, para un título que viene acorde al contenido, que no tiene argumento, digamos, porque es texto poético, es totalmente no es una obra teatral con argumento que empieza y termina, sino que son sensaciones, son atmósferas, y ese título creemos que acompaña un poco el digamos el tono de lo que vamos a presentar, y también tiene que ver porque por ejemplo, el libro de Novareda se llama Faltan Datos, habla mucho de eso, de las cosas que faltan. En este caso es un verso mío, del libro mío, que también habla mucho de lo que falta, y las canciones de Colomba también hablan mucho de lo que falta. Entonces, bueno, faltan tantas cosas que no hay ni discos de Canaro. Muy bien, muy interesante. Si pensaban que eso iba a ser sugerente, creo que lo lograron. Ha sido un título sugerente para un espectáculo. Vamos a repetir primero que nada el sorteo que estamos realizando de entradas dobles
para el espectáculo del 25 de agosto en la Sala Verde a las 20 horas, la 10ª gala anual de la danza tradicional. Y tienen que mandarnos un mensaje de texto al 097-915-0777 y el mensaje tiene que decir: quiero una doble. Quiero una doble al 097-915-077. Ya hay varios oyentes, acá tenemos una lista bastante larga ya, por cierto. Sí, así que no se demoren, y mientras tanto, mientras escriben, les vamos a compartir una tanda publicitaria. Bueno, mientras sigan escribiendo sus mensajes que digan quiero una doble para el número 097-915-077, que les permite acceder a entradas para el espectáculo 10ª gala anual de la danza tradicional el 25 de agosto de este año, por supuesto, no pregunten obviedades. Les comentamos que, como les dijimos al principio, Ari Thaler no está presente físicamente en el estudio porque está preparando su peña aniversario del grupo Flor de Amancay, que cumple 14 años. Eso no quiere decir que no esté presente en el éter, como decían los antiguos broadcaster. Sí nos mandó un trabajo que continúa con ese ítem, con esa columna que estaba realizando en función de los estilos guitarrísticos, en este caso algo más vinculado con el folclore y con realmente un virtuoso del folclore como fue Falú. Vamos a dar entrada a ese trabajo que nos acercó Ari Thaler para compartir con todos ustedes. El envidiable talento de Eduardo Falú, su digitación impecable y su altura como compositor lo convierten en uno de los más grandes intérpretes folclóricos de la guitarra. Sin lugar a dudas, Eduardo Falú fue un gran maestro que ha vestido de gala la música popular. Su nombre completo es Eduardo Yamil Falú y nació el 7 de julio de 1923 en El Galpón, un pequeño pueblo de Salta, situado a unos 150 kilómetros de la capital de la provincia. Sus padres eran de origen sirio, Juan Falú y Fada Falú, ambos con el mismo apellido, pero sin parentesco entre sí. Al poco tiempo se fueron a vivir a Metán, donde su padre administraba la finca Las Juntas en Yatasto, y tenía un almacén de ramos generales. Allí se crió Eduardo y fue a la escuela. Esta etapa de su vida fue similar a la de otros niños de esa época y región. Cuidaba los caballos de su padre, pero también aprovechaba las siestas para cazar con la gomera y hacer las travesuras propias de su edad, como robar sandías. A los 11 años empezó a tocar la guitarra con su hermano mayor, Alfredo, que tomaba clases con Nicolás Lamadrid, el burro, y así aprendió los primeros acordes.
En 1937, la familia se trasladó a Salta, donde Eduardo Falú realizó sus estudios secundarios en el Colegio Normal. A los 17 años debutó en Radio LB9 de Salta con un programa diario integrando el conjunto Los Troperos, y luego realizó una gira por el norte como solista. Convocado por Buenaventura Luna, formó parte de la Tropilla de Huachipampa, conjunto integrado por Antonio Tormo, Diego Canales, Remberto Narváez, José Samuel Báez, Zarco Alejo, José Castorina. Las guitarras de Alfredo Alfonso y José Zavala, además del propio Eduardo Falú como guitarra solista. De ese entonces datan sus primeras grabaciones, que salieron con el nombre del conjunto, entre las que figura su primera composición, un tema de aire incaico, La Fuga del Sol. Compuso para Luna la música del aire puneño Coquita y Alcohol. En 1944 hizo el servicio militar en el Regimiento V de Caballería. En esos años, su interés por la guitarra se transformó en una vocación que comenzó a sentir la necesidad de pulirse, de profesionalizarse, desarrollando el gusto por la música andina. También por esa época conoció a grandes poetas como los hermanos Arturo y Jaime Dávalos, hijos del poeta y escritor Juan Carlos Dávalos, Díaz Villalba, Saravia Linares. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve
desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. En 1941, Eduardo Falú había formado un dúo con César Perdiguero, un compañero de la escuela secundaria con el que actuaban en actos escolares y a beneficio. Gente de Radio El Mundo los había escuchado y en 1945 se radicaron en Buenos Aires para debutar el 3 de mayo en dicha emisora. El folclore todavía no tenía arraigo popular, de modo que con Perdiguero trataban de componer temas con ritmo andino como el carnavalito, el huayno, el bailecito, y así nacieron composiciones como Tabacalera, Albahaca sin carnaval e India Madre. Jaime Dávalos, un poeta de avanzada influido por Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, entre otros, aportó la profundidad de su poesía al folclore argentino. Versos que Eduardo Falú captó en su esencia dándole un equivalente musical. La Zamba de la Candelaria, de 1949, fue la primera de una serie de composiciones de este binomio creativo, uno de los más importantes del folclore argentino. En 1950 grabó su primer disco simple en el sello TK, La Vidala del Nombrador, tema que compuso con Jaime Dávalos, y luego de terminar su ciclo en Radio El Mundo, regresó a Salta. Firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos sausales desangra llorando su canto el crespín. Por los profundos sausales desangra llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. Me voy de tu lado, crece en la ausencia el amor, y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos, siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer.
una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. De vuelta en Buenos Aires, Eduardo Falú decidió estudiar armonía con Carlos Guastavino para perfeccionarse tanto como intérprete como compositor. A partir de entonces inició una serie de ciclos radiales y televisivos, grabó discos y realizó giras que le dieron prestigio internacional. Hacia 1952 compartió actuaciones radiales y teatrales con Los Fronterizos. En 1954 dio conciertos en Estados Unidos y se radicó luego en Buenos Aires. En 1958 llevó a cabo una gira por la Unión Soviética y en 1959 se presentó en el Teatro de la Ville, ex Sara Bernard de París, donde grabó su disco Falú en París. Y luego actuó en el Instituto Italoamericano de Roma. En 1963 realizó más de 40 conciertos en Japón, con tanto éxito que volvió a hacerlo en 1965, 66, 69 y 73, ofreciendo más de 200 recitales. En 1964 volvió a presentarse en Estados Unidos, iniciando su gira en California. En 1968 recorrió España, Francia e Inglaterra, con tanto suceso en sus conciertos que regresó en 1970 con la inclusión de Italia en su gira. En 1972 volvió a Estados Unidos dando conciertos en Houston, Washington y Los Ángeles. En 1975 viajó a Europa, pero esta vez para actuar en Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Suecia, Noruega y otros países. Después realizó giras por Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Dictó seminarios en Castres, Francia, Múnich, Alemania, Córdoba, España, Ámsterdam, Holanda. Una persona decisiva en la proyección de su figura al mundo es María Luisa Anido, la gran concertista argentina, al igual que la representación artística de Conciertos Omar del coscoíno Omar Busquiazo.
Casado con Aida Nefer Fidelibus, la vida les ha dado 2 hijos, Eduardo y Juan José. Este, al igual que su padre, ha sentido una gran afición por la guitarra y el canto, y con él ha hecho varias presentaciones. En 1987 dieron un concierto en el Music Hall de Nueva York. En 1992, la Embajada de la República Argentina, conjuntamente con la Sociedad Cultural para Latinoamérica y el Caribe, auspiciaron la presentación de ambos en el St. John Smith Square de Londres. En 1996, Eduardo Falú interpretó la primera suite argentina en el Royal Festival May de Londres, acompañado por la Orquesta de Cámara Inglesa. En 1997 ofreció un concierto en el Queen Elizabeth Hall de Londres junto con Juan José. Su tarea compositiva, iniciada con César Perdiguero, Tabacalera, India Madre, Albahaca sin Carnaval, y continuada con Jaime Dávalos, Samba de la Candelaria, Samba de un Triste, Trago de Sombra, La Nostalgiosa, Rosa de los Vientos, Resolana, El Silbo del Zorzal, Cuando se dice adiós, Las Golondrinas, Canción del Litoral, Cueca del Arenal, La Verde Rama, Canto al Sueño Americano, Canto a Rosario y muchos otros títulos. Su cumpa, su ladero, su amigo, su más sólido compañero de partida, quien siempre le decía: hay que ponerle palabras al silencio del pueblo. Se ha visto reforzada con colaboradores literarios como Manuel Castilla, Buenaventura Luna, Rolando Valladares, Albérico Mansilla, Marta Mendicute,
José Ríos, León Benarós, Mario Ponce e incluso Jorge Luis Borges, con quien compuso José Hernández, y con Ernesto Sábato crearon Romance para la muerte de Juan Lavalle.
En 1999 escribió su segunda suite argentina para flauta traversa, corno y orquesta de cuerdas. En el año 2007, empresarios alemanes financiaron una película que cuenta la vida y obra de Eduardo Falú. Fue funcionario activo de SADAIC, Sociedad de Autores y Compositores de Música, y falleció en Buenos Aires el 9 de agosto de 2013. Sin lugar a dudas, agradecer a Ari este trabajo que nos acercó en este día tan especial para él, que está en el aniversario de Flor de Amancay. Falú es un virtuoso de la guitarra, indudablemente. Surgía un comentario acá mientras estábamos escuchando, pero yo creo que es algo que se repite permanentemente. Algunas figuras que son virtuosos en un instrumento, que tocan realmente de una manera maravillosa, pero que tal vez no los hubieran enganchado como cantantes en ningún lado. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, yo creo que ninguna banda hubiera contratado a Jimi Hendrix como cantante si no viniera con la guitarra bajo el brazo, digo. El asunto mismo Eric Clapton, que es maravilloso, pero no es el cantante más rutilante del rock de los 60 y 70, digo, pero llegado el momento, ¿quién le decía? O sea, yo me imagino al productor escuchándole, decía que bien que toca este muchacho, pero no podemos poner a otro a cantar, y el otro le decía, así andá y decile vos. Decile vos que no cante. Bueno, acá tenemos el caso de Jaime Ross también, ¿no? O sea, la gente de todas maneras se acostumbra a una manera, un tono de cantar, una manera particular de cantar, pero digo, nadie puede sostener que Jaime Ross es un gran cantante. Es un gran compositor, es un gran músico, pero nos hemos acostumbrado a su voz y a su manera de cantar. Está bien. Bueno, pero es un tema, ¿no? Es un tema. Pero es un tema que dejamos para otro día, porque ahora les vamos a contar que ante todos los mensajes que hemos recibido, hemos hecho el sorteo. Y con redoble de tambores y todo. Esto realmente es producción, señoras y señores. Esto es producción, no escatiman recursos. Radiofrecuencia 808. Y como tenemos tantos mensajes, hemos decidido dar 2 invitaciones dobles. Entonces, tenemos, les vamos a decir la finalización de los números del celular. E inmediatamente la producción se va a comunicar con estas 2 personas para que nos den sus datos completos, para poderles dejar sus localidades con los datos que corresponden. En la boletería. En la boletería. Y entonces tenemos el celular que termina en 022 y el celular que termina en 796. Repetimos, uno de los celulares termina en 022 y el otro termina en 796. Bueno, así que tenemos ganadores, nos vamos a comunicar con ustedes y las entradas van a quedar en la boletería del teatro para que puedan asistir el jueves 25 de agosto a la 10ª gala anual de la danza tradicional en la Sala Verdi de Montevideo, Canelones y Convención. Quienes no han ganado o no tuvieron la velocidad suficiente para ingresar en el sorteo, pueden retirar sus localidades por Ticantel o en las boleterías del teatro, donde además tienen la oferta de 2x1. 2x1, repito, solo en boleterías del teatro. En Ticantel tienen las localidades a 300 pesos por persona. Habíamos quedado en semanas anteriores conversando con Sheila sobre sus primeras etapas de bailarina. Nos había contado en los grupos en los que había estado desde el año 71
en adelante y a los que había pasado. Yo le voy a pedir a Sheila de retomar un poco ese hilo, brevemente, porque nos quedan muy pocos minutos, pero sería muy interesante comenzar por el primer grupo en el que estuviste y el momento en el que se separaron de ese grupo con gran parte del elenco. Claro, eso veníamos conversándolo. El primer grupo fue el grupo del elenco de danza que pertenecía a la Sociedad Criolla Dr. Elías Regules. ¿Que lo dirigía? Que lo dirigía Héctor Jauregui, la parte de danza, pero que como que el nombre, el que figuraba más como director de ese elenco, si bien casi no bailaba, y lo que bailaba era muy malo bailando, era Raúl Santín. Pero en determinado momento deciden Sí. abandonar a la institución. Sí, porque Elías eso Regules. estaba un poco complicado. Estaba complicada, digamos, el relacionamiento. Las personas que en ese momento estaban en la directiva de la criolla de Elías Regules tenían una idea de total servilismo para con el elenco. Y bueno, yo creo que, no sé si era la banderada, pero una de las escoltas, sin duda, de la revolución contra eso. ¿Total servilismo a qué te referís? A que ellos sostenían que teníamos que disfrazarnos y atender a las personas que iban a almorzar, a las comilonas que hacían. Por ejemplo, de servir los platos, recoger los platos. Además de, por supuesto, bailar, ¿no? Los artistas Pero bailar como que era una cosa que no les interesaba demasiado a esta cúpula de dirigencia de turno. Los artistas como bufones en una actitud casi como medieval. Y casi ni siquiera, porque los bufones van y bufonean adelante de los que comen. Acá en este caso ni siquiera íbamos y servíamos directamente. Bien, yo creo que Pocas veces, porque yo me negué. acabamos de inventar un verbo que es bufonear, y que Bufonear eso no debe pasar desapercibido, pero es la bueno, actividad que hacen los bufones. Si no existía el verbo, lo acabamos de inventar. Bueno, pero ustedes saben que yo invento estas cosas. Esto Bufonear me parece un verbo precioso. Sí, a mí además. me parece también En realidad es un lindo verbo. una gran adquisición. Vamos a repetir el uso de ese verbo bufonear de acá en adelante. Sí. Porque lo vale. Bueno, pero entonces se fueron de la Sociedad Criolla Elías Regules. ¿Y qué hicieron? ¿Y quiénes se fueron? Y nos fuimos, ese fue Héctor Jauregui con todo el elenco de danza. En ese momento nosotros, de todas maneras, desde hacía muchos años, ese elenco ensayaba en la casa que era Casa de Rocha, en la calle 18 de Julio y Beizo, que era donde también se hacían algunas peñas, pero las peñas que se hacían allí eran prácticamente en el periodo de buen clima, primavera, verano, porque no tenía espacio suficiente en las salas, digamos, como en esas habitaciones tan grandes, y sí tenía un patio espectacular que quedaba al fondo, y ahí se hacía la peña. Pero bueno, ensayábamos ahí en Casa de Rocha, y ahí decidimos que éramos independientes del mundo clasista. Y entonces fundamos Mi Tapera. Además, Mi Tapera es la poesía del doctor Elías Regules, dentro de las más conocidas, por lo tanto, para hacerles contra a esta otra gente, bueno. También creo que hay una toma de posición diferente con relación a la figura de Elías Regules, ¿no? O sea, desde su obra y no desde su nombre, que ya lo habíamos visto en algún programa anterior como en determinado momento principalmente cercano a al periodo, lo habíamos visto principalmente para la década del 80, pero esto ya venía de antes. La derecha se estaba apropiando y cooptando ciertos valores de la cultura popular y entre ellos el nativismo, y se llevaban adelante algunas políticas que estaban como alejadas del pensamiento original que tenía Elías Regules. Sin embargo, sí, creo que además el elenco cuando nos vamos de ese contexto y generamos y se opta por yo no sé si un enfoque demasiado distinto, pero sí con algunos cambios. Se empieza a trabajar más en una presencia de elenco más similar, digamos, a lo que ya en ese momento estaba surgiendo con el ballet folclórico del Uruguay.
O sea que estamos en torno al 74. Y sí, más o menos. Un poco más, 76, 75, 75. En el 75, sí. En el 75. Sí, porque en esa época es que fines del 75, en el mes de octubre del 75 comienza el plan piloto de la Escuela Nacional de Danza. Un plan piloto que tiene 3 meses de duración y que se impartían los cursos, que eran de danza y malambo nada más, en lo que fue el teatro El Odeón, allí en la calle Cerrito, que después se quemó. Acá se nos prenden fuego los teatros cada 2x3, es como una cosa rara, ¿no? Bueno, ese teatro fue el que anidó, digamos, los primeros 3 meses plan piloto de la Escuela Nacional de Danza. Y bueno, y yo no pude inscribirme, no lo pude hacer en ese entonces porque eso funcionaba en la mañana y yo en la mañana iba al liceo. Pero sí fueron otros incluso compañeros que estaban en ese momento en mi tapera. Pero te iba a preguntar justamente quiénes integraban ese, o de quiénes te acordás, al menos que integraban ese elenco Mi Tapera. ¿Solamente personas que se fueron de Elías Regules o se integraron después algunos más? Y danos algunos nombres. Bueno, estaban mis primos, de eso me acuerdo. Es que la danza folclórica siempre ha tenido mucha prevalencia familiar, ¿no? O sea, hay como familias que siempre están vinculadas a la danza folclórica. Sí, en el caso de mis primos concretamente, bueno, Cristina Carballo y Daniel Rodríguez, su esposo, pero que además ya venían algunos otros integrantes como, bueno, la propia dirección de Héctor Jauregui y en esa etapa ya su esposa. Después estaban algunos otros integrantes que eran Carlitos Rivero, Pajarito. Bueno, había un grupo que fueron bailarines y músicos del ballet folclórico. Sí, pero además tienen las características algunos de ellos que formaron uno de los elencos de malambo más importantes como show, que fue Aspasumaj. Y fueron docentes de la Escuela Nacional de Danza. Y algunos de ellos fueron docentes de la Escuela de Danza, sí, como en la etapa que empieza desde el punto de vista institucional y con permanencia, que fue en el 76. Te iba a preguntar si tenías idea cómo había aprendido Jauregui. ¿Cuál era su formación, su vinculación con la danza folclórica? ¿De dónde le venía? En realidad creo que él fue parte de otros elencos en su momento, sin duda del propio Elías Regules, y creo que uno de los temas es que habiendo aprendido desde niño, lo que generó fue como una metodología y sobre todo un carisma muy importante con las personas con las que se vinculaba, porque digamos, a nadie se le ocurría en esos dos elencos pensar que quien se erigía como su director, que era Raúl Santín, por su presencia y porque, bueno, estaba mucho más cerca de la dirigencia, iba a enseñarle a bailar a nadie. Sin embargo, Héctor tenía una forma de expresarse, pero además una paciencia muy grande para trabajar, sobre todo con la gente joven y también con gente más veterana que no le invocaba mucho, ni siquiera el paso básico. Pero él hacía maravillas y trataba de que todo conviviera en un entramado agradable en ese momento. Estamos sobre el final, vamos a tener que saludar y terminar con un tema musical, pero antes de eso te quería comentar que hay una cosa que nombraste al pasar y que yo creo que para la semana que viene, si tenemos el tiempo disponible, tendríamos que entrar, y son esas peñas de los principios de los años 70, que tenían una lógica, tenían una manera de ser y tenían yo no las llegué a ver, no las llegué a vivir, pero toda la gente que participó de esa etapa de las peñas las añora permanentemente como un lugar al que le gustarían volver y que no se logra generar nuevamente el clima y el disfrute que había en aquellos momentos. Entonces me parece que es un tema interesantísimo. Y es un tema que dejamos, pero sin duda hay ahí un tema que está vinculado con la funcionalidad de ese ámbito
y ese evento. La funcionalidad de la peña era ir a bailar, ir a divertirse, ir a, bueno, no sé, también la funcionalidad de la sociabilización o sociabilidad y la funcionalidad esta de estar entre los pares, fueran bailarines o por edades, que también es importante. En la cual se daban situaciones familiares, es decir, la gente muchas veces íbamos con los padres, con las madres, con tías, con otras personas y estaban en las mesas, pero la gente que nos dedicábamos a bailar salíamos a la pista a bailar y entre tanto se iba para afuera, se iba y se salía como en cualquier baile. A ver, esto de peña tenía las características de un baile social, pero con la diferencia de que se ponía música fundamentalmente de la parte rural, pero no deja de ser un baile en el cual la gente va a bailar. Cuando eso se empieza a convertir en una especie de competencia rara entre los que éramos, además, bueno, esto es para, se los dejo como incógnita, lo analizamos. Yo creo que hay muchas cosas para charlar. Hoy no hay casi peñas, hay como una especie de cosa rara. El nombre es mitológico y el contenido en realidad es un festival de muestra de varios elementos. Yo creo que lo analizaremos después con tiempo y lo iremos viendo, porque es un fenómeno bien interesante y siempre es una referencia permanente en quienes vivieron esa época, que peñas eran las de antes. Bueno, pero que ahora se le llama, pero está. ¿Vieron? Bueno, hoy hay dos cosas. Uno, este nuevo verbo, y otra, las peñas mitológicas. Sí, vamos a hacer una mitología peñera para lo que necesitamos. Bueno, nos vamos a encontrar el jueves en el Teatro Salaverdi, en Canelones y Convención, a las 20 horas en la 10ª gala anual de la danza tradicional. Y quienes no tengan la fortuna de poder participar de ese magno evento que vamos a protagonizar el jueves, festejando el 25 de agosto, nos podremos escuchar nuevamente, como siempre, el sábado que viene a las 12 horas por Radiofrecuencia 808 en Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. Muchas gracias. Así finaliza Reconocer, el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas en Radiofrecuencia 808.com.